Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos comenzando nuestra nueva clase, en este caso la clase número cuarta en nuestro curso de Género y Filosofía Francesa aquí en Cursa Virtual. Hoy vamos a seguir en nuestro recorrido, en nuestras estaciones, por las imágenes, por los conceptos, por los temas, por los problemas de la filosofía francesa que de alguna manera pronunciarían el concepto de lo queer en Judith Butler, ¿no? Como venimos viendo. El caso de hoy vamos a analizar a Roland Barthes. Es nuestra segunda clase sobre Barthes. Recuerden ustedes que vimos el concepto de lo neutro y el grado cero. Hoy vamos a ver dos figuras que son el castrado y la travesti. Sobre todo a partir de un texto que es SZ. SZ de Roland Barthes, acá lo tienen. Y obviamente vamos a valernos también de El sexo de los modernos de Martí. Y voy a citar algunas cosas que no dije de Butler de Gender Trouble, que también nos acompaña, obviamente, porque es el texto al cual vamos a terminar desembocando de alguna u otra manera. También voy a decir algunas cosas de notas de cursos y seminarios para el Collège de France 77-78, donde analiza el concepto de lo neutro, texto que ya vimos parcialmente en la primera clase. Pero acá voy a seguir con la segunda parte donde habla de lo andrógino y tal vez si tengo tiempo podamos contar el mito del andrógino que quedó pendiente de la clase pasada. Vamos a empezar así. Vamos a empezar leyendo, vamos a ir a Barthes un poquito después. Voy a empezar con Butler, ¿no? Tengo acá marcadas dos pasajes de Butler, ¿no? Una que tiene que ver con Deleuze, es una de las pocas citas de Deleuze y Guattari, y otra tiene que ver con Simone de Beauvoir. Voy a leer primero la de Simone de Beauvoir porque me parece que está bueno que tratemos de ir pensando hacia dónde vamos. Precisamente el devenir de estos conceptos van a terminar yendo o van a terminar consolidando la categoría de género. En la página 57, en el capítulo primero, que se llama Sujetos de sexo, género, deseo, dice Butler: por otra parte, Simone de Beauvoir afirma en el segundo sexo que no se nace mujer, llega una a serlo. Célebre cita, ¿no? Para Beauvoir el género se construye, pero en su planteamiento queda implícito un agente, un cogito, el cual en cierto modo adopta o se adueña de ese género y en principio podría aceptar algún otro. ¿Es el género tan variable y volitivo como plantea el estudio de Beauvoir? ¿Podría circunscribirse entonces la construcción a una forma de elección? Beauvoir sostiene rotundamente que una llega a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo. Y es evidente que la obligación no la crea el sexo. En su estudio no hay nada que asegure que la persona que se convierte en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. Si el cuerpo es una situación, como afirma, no se puede aludir a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Por tanto, el sexo podría no cumplir los requisitos de una facticidad anatómica prediscursiva. De hecho, se demostraría que el sexo, por definición, siempre ha sido género. Esta es la tesis fuerte de Butler en Gender Trouble, donde lo que ella va a plantear es que al revés de lo que se piensa, no es que el sexo cree el género o determine el género, sino más bien al revés, que el género determina el sexo. Es decir, el género que uno recibe cuando nace, la asignación que hace otro que tiene poder, digamos, sobre el cuerpo de uno, el médico, el juez, el padre, etc., esa asignación genérica determina una lectura de la corporalidad. ¿Se entiende? Determina que la anatomía sea leída en un sentido femenina o masculina. Entonces, más que el sexo biológico determine el género cultural, es la asignación genérica que es cultural, que es una situación cultural dada y que es una performatividad, determina una lectura de la anatomía, por tanto del sexo, por tanto de la biología. ¿Se entiende? Es más bien al revés lo que va a plantear Butler, ¿no? Es el género el que determina el sexo. Por eso dice, el sexo, por definición, ha sido siempre género. Pero quiero también detenerme en esta noción de llegar a ser. No se nace mujer, sino se llega a serlo. Es un proceso de devenir, un poco como estamos planteando la clase pasada con respecto a Deleuze, digamos, ¿no? O sea, es un devenir, es un proceso. Es un proceso, por supuesto, cultural, donde hay un elemento de asignación, externa que no determina de mi voluntad, que no parte de mi voluntad,
Pero también hay una posibilidad de agencia, como dice Butler, hay una posibilidad de resistencia para autodeterminarse. Entonces, el género tiene como una doble lectura. Por un lado, uno ve que hay una determinación, hay un imperativo externo social, por eso Martí dice que hay un sociologismo fuerte en Butler, en el sentido de que es otro que tiene poder, que me dice cómo yo tengo que actuar en función de mi asignación y de un reglamento genérico. Por tanto, eso es una visión disciplinaria, porque si no lo hago, tengo cierto castigo. Soy bulineado, o soy criminalizado, o mis conductas son criminalizadas, castigadas. Es decir, algún tipo de castigo por no performar correctamente el género voy a tener. Pero también, por otra parte, hay una posición, si ustedes quieren, más libre o más libertaria, en el sentido de, bueno, está bien, yo fui asignado a esta cualidad sexogenérica, debo performarla, pero también tengo una agencia. Acá viene la agencia. Tengo una posibilidad de libertad. No es una libertad total, es una libertad determinada, pero yo puedo resistirme. Yo puedo resistirme a esa asignación que recibí. Yo puedo, precisamente, dar cuenta de una autonomía determinada, pero autonomía al fin, para performar otro tipo de género. Entonces, el género tiene una cualidad doble. Por un lado, hay una imposición externa, y por otro lado tengo la posibilidad de resistirle y de performar otra. Entonces, ¿se entiende? O sea, esta es la duplicidad. Hay un elemento de imposición y hay un elemento de liberación de esa imposición. Es un momento, es una suerte de movimiento doble. Pero lo que en el fondo es común a estas dos posibilidades es que eso no podría ser factible si el género no fuera una performance, si el género no fuera una performatividad, si el género no fuera un constructo, porque es un constructo en el sentido negativo y en el sentido positivo. En los dos sentidos es un constructo, digamos, ¿no? Esto es lo que está diciendo Butler con respecto a Beauvoir, ¿no? Y la otra cita que tenía marcada es la página 237, donde habla de Deleuze y Guattari. Dice, junto con Deleuze y Guattari, Monique Wittig, rechaza el psicoanálisis porque es una ciencia fundada en la economía de la carencia y la negación. En Paradigma, uno de sus primeros ensayos, Wittig afirma que el derribo del sistema del sexo binario para dar comienzo a un campo cultural de muchos sexos. En ese ensayo alude al antiedipo. Para nosotros no hay uno ni dos sexos, sino muchos. Hay tantos sexos como individuos. Esto lo dicen Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Ya lo vamos a ver, esta cita la vamos a ver cuando analicemos la noción de cuerpo sin órganos, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo porque la clase pasada vimos algo de Deleuze, vimos lógica del sentido, y no hay tanta mención a Deleuze en Butler. De hecho, Butler y Deleuze tienen una visión un poco tensionante, porque la filosofía butleriana pone mucho énfasis en la negación, y porque parte de Hegel en muchos elementos. Y la filosofía deleuziana, por el contrario, critica la negación y hace un elogio de la afirmación y es muy anti-hegeliana. Entonces ontológicamente son dos filosofías bastante contradictorias, ¿no? Pero bueno, acá aparece esta citación que quería mencionar, ¿no? Ahora, y que además nos sirve para la clase de hoy, sobre todo la de Beauvoir, esta noción del devenir mujer. Y vamos a hablar hoy de esta figura del castrado y la travesti en SZ de Barthes, ¿no? Entonces voy a empezar leyendo el material. Dice, en sus notas de cursos y seminarios para el Collège de France, del 77-78, Barthes realiza un examen y un análisis de lo neutro, lo andrógino, y de diversas figuras literarias que encarnan lo neutro. En este aspecto es que será central comprender la valoración del silencio como signo, según el autor francés, cosa que ya venía desarrollando en el grado cero de la escritura, donde afirmaba lo siguiente. Y les cito esta cita de la página 78-79 del grado cero de la escritura. Dice, en el mismo esfuerzo por liberar el lenguaje literario se da otra solución, crea una escritura blanca, libre. Si mal no recuerdo, esta cita ya la leímos la primera clase. Pero bueno, trato de refrescarla, pero la leímos la primera clase. Dice, libre de toda sujeción con respecto a un orden ya marcado del lenguaje, una comparación tomada de la lingüística quizá pueda dar cuenta de este hecho nuevo. Sabemos que algunos lingüistas establecen, entre los dos términos de una polaridad, singular plural, pretérito presente, la existencia de un tercer término, término neutro o término cero.
así entre el modo subjuntivo y el imperativo. El indicativo aparece como una forma no modal. Guardando las distancias, la escritura en su grado cero es en el fondo una escritura indicativa o, si se quiere, amodal. Sería justo decir que se trata de una escritura de periodista si precisamente el periodismo no desarrollara, por lo general, formas optativas o imperativas, es decir, patéticas. La nueva escritura neutra se coloca en medio de estos gritos y de esos juicios sin participar de ellos. Está hecha precisamente de su ausencia, pero es una ausencia total, no implica ningún refugio, ningún secreto. No se puede decir que sea una escritura impasible, es más bien una escritura inocente. Fin de la cita, página 78-79, esto lo leímos efectivamente en la primera clase, no importa, pero viene bien refrescarlo, porque bueno, acá estamos hablando de la dimensión estrictamente lingüística, escrituraria, ¿no? De este tercer término, de este término que es una cuña entre lo plural y lo singular, los pretéritos y lo presente, un término cero, término neutro, etc. Ahora, hoy quiero que vayamos no al nivel escriturario, que ya lo vimos, sino al nivel sexual, al nivel del andrógino. Porque las figuras que vamos a ver, que son el castrado y la travesti, mediante el análisis que hace Barthes de Zambinella en SZ de Balzac, tienen que ver con esto. Entonces, por tanto, según la precisión bartesiana, debemos entender las figuras o imágenes de lo neutro en relación con estas tipologías que enuncia el lenguaje amodal indicativo y que hacen propias a la ausencia, el blanco o el silencio. En este sentido, en las notas del 78, el autor plantea que se suele creer que las imágenes de lo neutro son despectivas, ya que esta noción tiene mala prensa. Lo neutro sería poco seductor e ingrato, como el zen, como el budismo zen, que también es un elogio de lo neutro o el silencio. Entonces, es verdad que en general lo neutro tiene mala prensa por lo insípido, por aquello que no se puede diferenciar, digamos, ¿no? Por poco seductor. Sin embargo, es paradójico, porque vamos a ver que una figura de lo neutro como la trans o como la travesti, acá en la traducción Martí y también Barthes utilizan el travesti. A mí no me gusta, quiero aclararlo, a mí no me gusta hablar en masculino, me parece que es peyorativo. Yo prefiero hablar de la travesti, no voy a hablar del travesti. Subsiguientemente, entonces, bueno, vamos a abordar esta imagen, ¿no? Subsiguientemente, Barthes aborda la cuestión del andrógino como última figura de lo neutro. Entonces, vamos a ver el andrógino en relación con la travesti y con el personaje de SZ de Balzac. Es así que señala que la androginia, en tanto disrupción a la división de los sexos, implica en el nivel de la lengua la cuestión de lo neutro gramatical. En este aspecto el ensayista subraya que lo neutro semánticamente remite a lo inanimado, a una cosa carente de subjetividad. Vean ustedes. Lo neutro, que esto lo dijimos también en la primera clase, remite a lo que no tiene subjetividad. Lo neutro no es un sujeto, no es subjetivable. Lo cual es interesante, porque uno lo puede pensar en un sentido peyorativo, pero también lo podemos pensar en un sentido afirmativo. Ahora voy a explicar por qué, ¿no? Seguimos, dice, el origen de este morfema en latín nos lleva a dar cuenta que lo neutro sería un antiguo acusativo, es decir, un término que no era usado en nominativo, esto es como un sujeto, esto es como sujeto. De allí que podamos decir que lo neutro es el no sujeto, aquel al que le es prohibida la subjetividad e incluso que está excluido de ella. Explica Barthes que en las lenguas indoeuropeas lo neutro es absorbido en el masculino y los neutros plurales por el femenino. Esto contribuirá a cierta indiferenciación, al borramiento de las marcas sexuales, dando un carácter ecuménico a lo masculino que preserva la dominancia, mientras que lo femenino es un derivado que se forma adicionando algo. Por ejemplo, en francés, sumando una E muda a la palabra en cuestión. Es verdad, o sea, cuando quiere declinar la palabra en francés, cuando queremos dar cuenta de una palabra en femenino en francés, siempre se le suma una E. De esta manera, Barthes nos muestra que lo neutro, en la medida en que resiste al proceso de subjetivación, es más fetichizable, ya que se emparenta con una cosa. Además, lo neutro abarca los dos sexos y conduce a una afinidad con lo colectivo que combina los dos sexos, no los anula, sino los tiene presentes de manera alterna.
Bueno, acá hay muchas cosas para decir, muchas. Primero, yo diría que esto se puede entender en un doble sentido. Este carácter de lo neutro desde el punto de vista lingüístico, gramatical, como dice Barth, se puede entender en un doble sentido. Por un lado, si uno va a la acepción desde el punto de vista filológica, morfológica, terminológica, como dice Barth, lo neutro es aquello que resiste el proceso de subjetivación, que no es un sujeto, que no es una persona. Por tanto, uno puede decir desde el punto de vista negativo, bueno, esto no está bueno. ¿Por qué? Porque si no soy persona, si no soy sujeto, y por ende soy tratado como una cosa, efectivamente soy más fetichizable, como dice acá, pero además no tengo derechos, carezco de legitimidad social. Por tanto, si no tengo derechos, si no tengo legitimidad social, pueden hacer conmigo lo que quieren, porque soy una cosa, porque no soy una persona, pues no tengo entidad, pues no tengo humanidad. No soy humano, soy menos que humano. ¿Se entiende? Entonces, este es un punto de vista complejo, negativo. Por tanto, acá uno podría ver por qué también, me estoy yendo un poco, pero tiene que ver, las luchas de las minorías deben ser, en primer lugar, sin duda, luchas por derechos, porque la lucha por derechos tiene que ver con dar cuenta de que esa, entre comillas, cosa, no es una cosa, es una subjetividad, es un humano. Y si es un humano, si es un sujeto, si es una persona, tiene derechos que deben ser respetados. Entonces, esa dimensión es importante. Acá estamos viendo la dimensión negativa en primer lugar, ¿no? O sea, que todo deriva de acá. Lo neutro es aquello que borra la diferencia sexual. Entonces, y aquello que borra la diferencia sexual no puede ser categorizado, por tanto no puede ser personificado, por tanto no es subjetivado, por tanto no es un ser humano, por tanto no tiene derechos. ¿Se entiende toda esta derivación que estoy haciendo? Entonces, lo neutro es el no sujeto, aquel al que le es prohibida la subjetividad. Y si me es prohibida la subjetividad, y estoy en problemas, porque soy considerado un no sujeto, una cosa. Ahora bien, en el mismo sentido, precisamente, dice, esta indiferenciación, este borramiento de las marcas sexuales también me da un carácter ecuménico, porque uno puede decir, bueno, si bien no tengo diferencia y si bien no puedo ser categorizado, también ese borramiento me da un carácter ecuménico. Soy todos, soy un colectivo también, ¿no? Hay una combinación de los dos sexos. Y también hay una resistencia a ser subsumido a una categoría que, como cualquier categoría, toda categoría es normalizadora, o sea, fija un límite. Fija un límite entre lo normal y lo anormal. ¿Se entiende? Entonces, es ambiguo el problema. Porque por un lado puede ser peligroso, porque puedo ser sometido a un proceso de deslegitimación subjetiva total, y eso pone a mi vida como una vida frágil, indefensa, precaria, como dice Butler, pero al mismo tiempo, precisamente, al estar por fuera me da mayor libertad. Entonces, este es el punto. Hay una tensión, hay una ambigüedad. Todo esto viene originariamente ya desde el término neutro, que tiene esta característica. Ahora, quiero salir un poco de la discusión puramente filológica, gramatical, lingüística, para ver esto en figuras literarias, una figura literaria o filosófica que es la figura del andrógino. Que acá Barth va a hacer una diferencia interesante entre andrógino y hermafrodita. Sobre todo apelando a Foucault. Foucault habla del hermafrodita en un texto que es Hercule Poirot, que es muy interesante. Foucault más bien pensó el hermafrodita, no tanto el andrógino. Ahora, según Barth, será central diferenciarlos, ¿no? Dice lo siguiente: el hermafrodita es asimilable al monstruo, entre comillas, y de hecho Foucault lo piensa como el monstruo, en tanto remite su condicionamiento anatómico y quirúrgico, implica una relación con la medicina, en tanto su condicionamiento anatómico y quirúrgico remite a la convivencia de dos genitalidades a la vez, de allí su carácter inquietante y aterrador, que, como plantea Foucault, pone en cuestión a la naturaleza por su mera existencia. O sea, en la cuestión del hermafroditismo
tenemos que remitirnos necesariamente a la anatomía. El hermafrodita es, entre comillas, un monstruo de la naturaleza, porque su propia existencia, esto remito a un curso de Foucault que es Los Anormales. En Los Anormales Foucault analiza esta figura del monstruo, y el monstruo tiene que ver con aquel que nace, que su propia constitución física, anatómica, genital, es algo así como la puesta en duda de la norma natural. Es un monstruo ¿por qué? Bueno, porque es una anormal, porque es una anomalía. Desde el punto de vista físico, anatómico, quirúrgico, el hermafrodita entraría en esta dimensión. ¿Por qué? Porque conviven dos genitalidades. O porque su genitalidad es indiferenciable, no se puede diferenciar. Hoy, se le llamaría esto intersex, ¿no? O sea, género intersexuado. Esto trabaja mucho Butler y Preciado, sobre todo, ¿no? Entonces, es una diferencia sustancial, o sea, es una genitalidad indiferenciada. Cuando hablamos de hermafroditismo tenemos que hablar de condicionamientos anatómicos, fisiológicos. El andrógino, por su parte, no está bajo la égida de la genitalidad, no tiene que ver con la genitalidad. De acuerdo a Barth, refiere a ciertas figuras, vean ustedes, a ciertas figuras como a Dios antes de la creación, a los ángeles o a Adán, el primer hombre. Sin embargo, lo andrógino no es asexuado, sino en todo caso aquel que reúne dos tincturae, dos principios según la teoría de Böhme, de Jacob Böhme, el místico, ¿no? El masculino y el femenino. Entonces, el andrógino no tiene que ver con la genitalidad. Tampoco tiene que ver con lo asexual. Tiene que ver con la convivencia de dos espíritus, si ustedes quieren, dos temperamentos. Sí, uno masculino y uno femenino. No es una discusión respecto de la genitalidad, es una discusión respecto de la psique, el alma, un alma femenina y un alma masculina, la convivencia de dos almas. El andrógino logra que convivan dos almas en ese cuerpo. Entonces es muy distinto a la discusión respecto de el hermafrodita. Dice, Adán es una virgen masculina, dice Barth. Me encantó esta imagen, una virgen masculina. Vale decir, el andrógino, en tanto encarnación de lo neutro, es el hombre en el que existe lo femenino. El andrógino es un hombre en el que existe lo femenino muy presente, o presente en pie de igualdad con lo masculino, que va de suyo porque es un hombre. Ahora, el punto de partida es el hombre, por tanto la genitalidad es la masculina, en este sentido. Dice, haciendo referencia a Freud, el ensayista francés distingue al mencionado el hermafrodita en el sentido en que éste no reúne dos verdaderos órganos genitales en su anatomía. Su representación es la de una diosa maternal dotada de falo. Se agregan los senos al miembro viril en erección. ¿Se entiende? O sea, el andrógino da por hecho que su genitalidad es masculina, es fálica. Ahora, esa masculinidad en todo caso es complementada por un espíritu femenino y a veces incluso en sus representaciones por los senos, por los pechos femeninos. Según las palabras de Barth, el andrógino sería el sujeto en el cual está lo maternal. El andrógino es un hombre femenino, dice Barth, hombre femenino. Algunos ejemplos de las figuras de lo neutro, en tanto andrógino, son visibles, por ejemplo, en gestos como la sonrisa leonardiana de la Gioconda. Esto es lo que dijimos la clase pasada, ¿no? Si ustedes ven la Gioconda, véanla, entren a internet, véanla, esa sonrisa, supuestamente esa sonrisa es de Leonardo da Vinci. Esa sonrisa es una sonrisa por eso, lo que es una sonrisa andrógina, ¿no? Es una sonrisa masculina que tiene un componente fuertemente femenino. Que analiza Freud analiza esta sonrisa, o bien Baco o San Juan, sonrisas a la vez de hombres y mujeres, sonrisas en las cuales se circula de un sexo al otro, sonrisas que desbaratan la exclusión entre los dos sexos. Entonces, es muy distinto el análisis del hermafroditismo de la androginia. Acá nos va a interesar la androginia. La cuestión hermafrodita no, porque tiene que ver con lo anatómico, con lo intersexual, con lo quirúrgico, ¿no? Acá tenemos que centrarnos sobre todo en esta figura del andrógino, que sí, parte de una anatomía masculina, si ustedes quieren, pero que tiene un fuerte componente femenino.
¿Por qué? Porque el personaje que nos interesa, que es Zambinella, es un castrado, es un hombre. Es un hombre travesti. ¿Mm? Hay un travestismo. Entonces, es distinta, ¿no? Queda claro lo que estoy planteando. Por tanto, todo esto que yo dije de lo andrógino y el hermafrodita aparece en estas notas de el Collège de France del 77-78, ¿no? Y que son un complemento muy interesante a lo que hace en SZ Barthes, al análisis de SZ. Les leo aunque sea un par de pasajes de por ejemplo, a partir de la página 255 de las notas del Collège de France, el punto 2 se llama el andrógino. Entonces, por ejemplo, dice, el andrógino tiene su versión falsa, el hermafrodita, universalmente desacreditado, el monstruo no aterrador, sino peor inquietante. Bueno, y ahí empieza a diferenciar un poco lo que yo ya les conté, ¿no? La página 255, 256, 257, todo eso tiene que ver con lo que yo le fui contando, 259 también, donde habla de Leonardo, de la Gioconda, hasta la página 260. Ahí tienen todo lo que más o menos yo les conté en mi material de lectura, está de la 255 a la 260 de las notas, ahí lo pueden leer de primera mano de Barthes, ¿no? Ahora quiero entrar, esto es un poco una previa o un análisis previo del análisis que va a hacer en SZ Barthes de la figura literaria de Zambinella. Entonces, estas reflexiones en torno a lo neutro y sus figuras de alguna manera ya habían sido anticipadas por Barthes en SZ, que es un libro de 1970. Un ensayo en el cual analiza la novela corta Sarracín. Perdón, yo dije SZ es el título del libro de Barthes. El título de la novela de Balzac es Sarracín, ¿no? Es una novela corta que está incluida atrás del libro SZ. Acá la pueden ver, ¿no? Sarracín, ahí. Es una novela muy breve. La novela corta Sarracín de Balzac, que tiene como protagonista a un castrado. Un castrado que es una diva de ópera, que canta en la ópera. Que se estilaba, de hecho hay una película muy conocida que es Farinelli, ¿no? Donde pueden ver que los castrati era habitual esta figura, en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un castrado de nombre Zambinella, una diva de ópera que enamora a Sarracín. Sarracín es un escultor, que es el protagonista de esta novela, engañado, entre comillas, es lo que analiza Barthes, engañado por Zambinella. Engañado por el travestismo de Zambinella. Entonces, vean lo que señala Barthes un poco respecto de Zambinella. Acá tengo después otros pasajes para leerles, pero este lo escribí acá porque me parece importante que lo tengan. Dice, así Zambinella es la supermujer, la mujer esencial, perfecta. En buena teología, la perfección es la esencia y la Zambinella es una obra maestra. Pero al mismo tiempo y por el mismo movimiento es el subhombre, el castrado, la carencia, el menos definitivo. Tanto en ella absolutamente deseable como en él absolutamente execrable. Las dos transgresiones se confunden. Esta confusión es justa, pues la transgresión no es más que una marca y permite al discurso un juego de equívocos. Hablar de la perfección sobrenatural del Adonis es al mismo tiempo hablar de la carencia subnatural del castrado. Fin de la cita, página 59. La página 59, vamos a rechequearlo por las dudas. A ver. Página 59, ¿no? Acá está. Efectivamente, más allá y más acá se llama. Entonces vean lo que dice, ¿no? La supermujer, la mujer esencial, convive al mismo tiempo con el subhombre. El subhombre es el castrado. Ahora, el subhombre que es el castrado es la condición de posibilidad de la supermujer, que es Zambinella, que es la travesti. O sea, esta dinámica entre travesti y castrado. Castrado, travesti. Pero el castrado, por supuesto, en términos peyorativos, es una masculinidad disminuida. Mientras que al revés, la travesti es una feminidad potenciada. Vean esto qué interesante, es la supermujer, dice, ¿no?
Esto sí a mí me lleva a cierta reminiscencia a Butler en el sentido de que la drag, de alguna manera como una encarnación posterior de la travesti, como está planteando acá Balzac, de esta diva de ópera, es la supermujer en el sentido de que, bueno, tal vez performa la feminidad en un sentido hasta paródico, porque lo hace marcando de manera muy fuerte las pautas de género, ¿no? O por lo menos los clichés de las pautas de género, ¿no? Por tanto, según Barthes, la cuestión clave del relato balzaciano reposará en la relación dramática entre los dos participantes. O sea, lo que analiza Barthes sobre todo es este vínculo. El vínculo entre Sarracín, que es el escultor enamorado de Zambinella, y Zambinella, que es una diva de ópera, una travesti, que es un castrado. O sea, este vínculo. ¿Hasta qué punto es engañado el hombre por la travesti? ¿Hasta qué punto el engaño no es tal? ¿Hasta qué punto él se enamora realmente de una travesti? ¿Cómo juega la imagen de la feminidad? ¿Cómo impacta la imagen de la feminidad? O sea, todo este tipo de cosas aparecen. La imagen de la feminidad, en definitiva, es la performatividad de la feminidad. Entonces, esta relación dramática entre los dos participantes del vínculo, el engaño y la verdad. El amar a un castrado sin saberlo por parte de Sarracín implica no solo una decepción, sino la repugnancia ante la visión del mismo. O sea, el propio Sarracín, cuando se da cuenta de que se enamoró de un castrado, no solamente se decepciona del otro, sino siente repugnancia de uno, de que él mismo cayó en la trampa. En otros términos, Barthes demarca que Zambinella, como mujer imaginaria, entre comillas, conduce a la evidencia de la fetichización por parte de Sarracín, a través de ciertos códigos de belleza femenina que lo engañaron y lo capturaron. Es muy interesante todo esto, porque en definitiva lo que hay es una suerte de semiótica, ¿no? Es una suerte de lectura de signos de la feminidad. O sea, cómo uno puede ser engañado en virtud de alguien que performa la feminidad a través de sus marcas, sus signos, de manera muy inteligente, ¿no? ¿Hasta qué punto hay engaño? ¿Hasta qué punto hay autoengaño? ¿Hasta qué punto no hay engaño? ¿No? Y sobre todo este otro elemento que tiene que ver con la fetichización que mencionamos previamente, o sea, la idea de que, bueno, lo neutro, si bien tiene este costado negativo de una resistencia a la subjetivación, que implica fetichización, bueno, el implicar fetichización también implica la posibilidad de repetir. O sea, un fetiche se puede repetir, porque en definitiva un fetiche es algo que está en lugar de otra cosa, es un suplemento. Es un suplemento y como tal el suplemento se puede repetir. Uno puede repetir las marcas de ese suplemento. En este caso uno puede repetir las marcas de la feminidad. La feminidad se performa, por tanto uno puede repetirla. Uno es una copia de copia de copia. Entonces, de alguna manera, la drag queen, como decíamos en la clase pasada, es una fail copy. Y acá, en este caso, Zambinella es una supermujer que está performando, también es una copia de feminidad. ¿Ven un poco? Estoy tratando de marcar las analogías entre lo que analiza Barthes y lo que analiza Butler, ¿no? Bueno, con esto cerramos mi material, pero vamos a leer ahora algunos pasajes de SZ y también del sexo de los modernos. Vamos a dejar un poco a Barthes descansando y vamos a Martí, para ver cómo lee Martí esta relación entre los dos, entre los autores, ¿no? Que aparece muy rápido. Vean por ustedes en la página 26. Martí, si ustedes no saben, es el albacea de Barthes, o sea, quien preserva la obra de Roland Barthes, ¿no? Quien edita, quien cura la obra de Roland Barthes, y además fue su pareja, digamos. Por tanto, tiene un conocimiento realmente muy profundo de la filosofía barthesiana, de la literatura barthesiana, que esto es interesante, digamos, porque la relación entre Butler y Barthes no es muy obvia. O sea, es muy evidente la relación entre Foucault y Butler, entre Derrida y Butler, Althusser, Wittig, etc. Pero Roland Barthes no. Entonces, esta es la operación interesante que va a hacer Éric Martí, que realmente pone en relación las figuras que trabaja Barthes de lo neutro, de la travesti,
y del castrado como antecedentes de gender trouble cuando no son tan evidentes. Esto a mí me parece realmente un aporte significativo, ¿no? Entonces vean la página 26, dice, el título del más célebre de los libros de Judith Butler, El género en disputa, Gender Trouble, aparece así literalmente parafraseado 20 años antes, en la última frase del comentario de Barth. La castración perturba, desmiente la clasificación sexual hombre-mujer. Esa función activa de la perturbación, introducida por la castración, está igualmente presente en ese Z, que promueve a la Zambinella a la condición del héroe de lo neutro. Con este personaje conceptual, el castrado cantante, Barth teoriza la borradura del modelo biológico de los sexos en provecho de otra aprehensión, de la diferencia sexual, a saber su estructura simbólica, y confiere a la castración un poder contagioso, de diseminación de las identidades sexuadas. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? O sea, lo que está diciendo es claro, Gender Trouble es un libro de 1990. SZ es un libro de 1970. Exactamente 20 años antes, Barth, según Martí, estaría anticipando esta figura de la drag queen que toma Butler y este concepto de género que desarrolla Butler a partir de la figura del castrado y de Zambinella como la diva de ópera, la travesti, que sería aquella figura que literariamente prefigura, anticipa a Divine, por ejemplo, que es la drag queen que cita como ejemplo Butler. Es muy interesante, ¿no? O sea, el castrado es el que habilita en su borradura de la diferencia sexual, dice acá, la diseminación de las identidades sexuadas, que en definitiva es lo queer. Esto es lo queer. Lo queer es eso, digamos, ¿no? Es la diseminación, ¿no?, de identidades no binarias. Esto es interesantísimo. Un poco más adelante, vamos a pasarlo, perdón, pero estoy viendo un poco acá otras cosas que tengo marcadas y que voy a dejar para las clases posteriores. Vamos a, ya les digo dónde, página 137, no, esto ya lo vamos a ver dentro de poco. Vamos a la segunda parte, el sexo travestido. Acá aparecen diferentes figuras, ¿no? A ver, el sexo travestido, el sujeto de lo neutro, vamos acá, el sujeto de lo neutro. Bueno, acá, en el sujeto de lo neutro comienza hablando de Barth, de lo neutro en el número primero, bueno, en el número del 1 de agosto de Combat, de la revista Combat. Esto es lo que dijimos la clase primera, donde hablamos de grado cero, así que esto lo vamos a pasar porque no suma nada nuevo. Lo del esquizo de alguna manera ya lo mencionamos y lo vamos a ver además en el Antiedipo. Acá está, exactamente, acá está Zambinella, página 280. Página 279-280, vean acá, dice: con la proliferación de las copias conseguimos a la inversa el desorden de los géneros. Según además el esquema de grado cero, se pasa así de lo neutro, el castrado, a lo femenino, la escultura de Sarracín. Y de ahí a lo masculino, pero un masculino feminizado, casi andrógino y por ende a lo complejo. El referente de género se pierde porque en los hechos lo constituye una combinatoria, un puro juego sustitutivo de los géneros, en un dispositivo sofisticado en el que un solo cuerpo, el del castrado, es el que lleva los 4 modos posibles del género y deshace cualquier identidad sexuada asignada. O sea, lo que tiene el castrado es que permite esta combinatoria. Dice, el paso de la pintura a la escultura y de esta a la fotografía tiene la misma ambición niveladora. La foto no tiene volumen ni un adentro donde pueda albergarse una genitalidad oculta y por lo tanto una verdad. Con ella, como con el travesti oriental, el sexo está ausente y no camuflado. Lo que el castrado agrega al modelo del travesti, yo digo la travesti, como lo que el esquizo de Lesiano agrega al héroe un poco anticuado de Sacher-Masoch, es el hecho de pasar
a regímenes de discurso infinitamente más ambiciosos. El castrado, como el esquizo delesiano, el esquizo ya lo vamos a ver cuando veamos Antidipo, que es otra figura de alguna manera de lo neutro y de lo queer. Es una piedra, dice el castrado, como el esquizo delesiano, es una piedra arrojada al campo teórico institucional de la década de 1970, donde la castración parece haberse convertido en un objeto conflictivo. El castrado de Barthes trastoca la sabia castración freudiana. La Zambinella, este personaje, esta diva de ópera, travesti, es en efecto el trasplante de una criatura nacida en el siglo XVIII en el centro del universo aristocrático y decadente, y hasta sadiano, de los estados pontificios a un salón parisino del siglo XIX, el de la Restauración, en el momento del nacimiento del capitalismo francés. Sobre esta morada reina, pues, un nombre del padre aberrante, monstruoso, la Zambinella, a la cabeza de un sistema de parentesco desviado y de una fortuna un capital, en el sentido marxista de la palabra, cuyo origen es la castración. Capital como puro juego de signos, un oro convertido en libro de cuentas, fortuna cosmopolita, especulación sin freno. Bueno, en fin, después sigue todas estas páginas, recomiendo que las lean desde la página 280, 281, 282, ahí trabaja muy bien todo este tipo de cosas Barthes. Pero me interesa esto, ¿no? O sea, el castrado agrega el modelo del travesti como el esquizo delesiano, esta figura, ¿no? Esta figura de lo neutro literaria, en este caso, que es la que toma Barthes. Déjenme ver si tengo alguna marca más acá sobre Barthes. Esto creo que ya no, porque esto tiene que ver con Foucault y lo veremos más adelante. Bueno, vamos a dejar entonces a Martí y vamos ahora a CSZ. Vamos a ver cómo trabaja el propio Barthes esta figura en el texto, porque estuvimos hablando de Barthes, sobre Barthes. Vamos a ver ahora, vamos a leer a Barthes. Página 28, el campo de la castración, ¿no? El campo de la castración. Dice lo siguiente. A primera vista, Sarracine, la novela de Balzac, propone una estructura completa de los sexos, dos términos opuestos, un término mixto y un término neutro. Esta estructura podría ser definida en términos fálicos: ser el falo, los hombres, el narrador, el señor de Lanty, Sarracine, Bouchardon. 2. Tenerlo, las mujeres, tener el falo, ¿no? Las mujeres, Marianina, la señora de Lanty, la joven amada del narrador, Clotilde. Serlo y tenerlo, el falo, obviamente, los andróginos, Filipo, Safo, no tenerlo ni serlo, el castrado. ¿Ven cómo estructura, cómo analiza Barthes la novela en clave de falicización o defalicización, como diría Martí, digamos, ¿no? En función del campo de la castración, tener o no tener. En la página 29 agrega, dice, el campo simbólico no es por lo tanto el de los sexos biológicos, es el de la castración, el de lo castrante castrado, el de lo activo pasivo. En este campo, donde se distribuyen de manera pertinente los personajes de la historia, es este campo donde se distribuyen los personajes. En la categoría de la castración activa es necesario incluir a la señora de Lanty. Bueno, después pasa revista un poco a todos los personajes. Entonces, un poco el campo de la castración es el campo en el cual analiza Barthes toda la novela. Esto nos interesa a nosotros sobre todo insisto, como una figura previa de lo queer. Vean, por ejemplo, en la página 59 está el pasaje que yo les leí, ya que lo tengo en el material de lectura, donde habla de la perfección, es un extremo del código, exalta en la medida en que pone fin a la fuga de las réplicas. Así Zambinella es la supermujer, la mujer esencial. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Así que esto no lo voy a leer porque ya lo dijimos. Vamos a la página 89. Acá aparece un poco lo que es el origen del título del texto de Barthes. Dice, Sarracine, de acuerdo con las costumbres de la onomástica francesa, era de esperar Sarracine con Z y es Sarracine con S. Cine, Sarracine, cine es con S y sería más lógico con Z, dice Barthes.
Ahora, al pasar al patronímico del sujeto, la Z ha caído en una trampa. Ahora bien, Z es la letra de la mutilación. Vean cómo juega castrado, mutilación de la Z, ¿no? Cómo juega todo el tiempo con esto. Fonéticamente Z restalla como un látigo castigador, como un insecto erínico gráficamente lanzado al sesgo por la mano a través de la blancura igual de la página. Entre las redondeces del alfabeto, como un filo oblicuo e ilegal, corta, tacha, raya, desde un punto de vista balsaciano. Esta Z, que está en el nombre de Balzac, es la letra del desvío. Finalmente, aquí mismo, Z es la letra inaugural de la Zambinella, el personaje, la inicial de la castración. De manera que mediante esta falta de ortografía instalada en el corazón de su nombre, en el centro de su cuerpo, Sarracín recibe la Z zambineliana según su verdadera naturaleza, la herida de la carencia. Más aún, S y Z están en una relación de inversión gráfica. Es la misma letra vista desde el otro lado del espejo. Sarracín contempla en Zambinella su propia castración. Por eso la barra que opone la S de Sarracín a la Z de Zambinella tiene una función pánica. Bueno, esto es fascinante de Barthes, cómo juega con el lenguaje, cómo piensa a partir de las letras, cómo piensa a partir de... Vean toda esta operación que hace, que a mí me parece extraordinaria. O sea, cómo marca esa Z que cae como una figura, si ustedes quieren, simbólica de la castración. La Z sería el símbolo de la castración, porque la novela se llama Sarracín no con Z, se llama con S. Por tanto, la Z desaparece, por tanto está mutilada. La mutilación remite a la castración. Ahora, Zambinella, que es el personaje central de la novela, la diva de ópera, se llama Zambinella con Z. Y de alguna manera esa Z mutilada remite a un castrado cuyo nombre se inicia con la Z, que es el símbolo de la castración. ¿Ven un poco toda esta operación? Bueno, así piensa Barthes, ¿no? A mí me parece fascinante cómo lo hace, ¿no? Vamos a 2 o 3 marcas más. Dice en la página 158, dice, Zambinella es un castrado. Para la psicología es una desgracia. He amado un castrado. Para el símbolo es una iluminación. Lo que he amado en Zambinella es al castrado. Para el relato es una predicción. El haber sido tocado por la castración. Al haber sido tocado por la castración debo morir. El relato dramático es un juego de dos participantes, el engaño y la verdad. Al comienzo una gran indeterminación rige sus encuentros, predomina el errar, pero poco a poco las dos redes se aproximan, se compenetran, se completa la determinación y con ella el sujeto. La revelación es entonces ese golpe final por el cual todo lo inicialmente probable se pasa al bando de lo necesario, ¿no? La novela un poco marca esto, ¿no? La decepción, el engaño del escultor por parte de Zambinella, que no es una mujer, sino es una supermujer, ¿no? Está performando muy bien, cuando en verdad es un castrado, ¿no? Esta es un poco la operación. Después la página 166 había marcado acá, bueno, un poco volviendo a lo mismo, dice Sarracín siente repugnancia ante la visión del castrado, la repugnancia le hace huir de esa visión, esa huida de la mirada le hace volver a la cabeza, bueno, etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer en la página 166, tampoco suma nada demasiado sustancial, pero si vean, por último, la página 170, la réplica interrumpida. Vean lo que dice Barthes. Dice, como mujer imaginaria, es decir, en el sentido moderno, suscitada en Sarracín por el desconocimiento de su inconsciente, la Zambinella servía de enlace entre las palabras contingentes fragmentadas, las mujeres reales, y el código fundamental de toda belleza, la obra maestra, al mismo tiempo principio y fin. La castración también metonímica bloquea toda metonimia. Las cadenas de vida y arte son quebradas como inmediatamente lo será la estatua, emblema de la transmisión gloriosa de los cuerpos. A mí me interesa esto, sobre todo vean acá, dice, y el código fundamental de toda belleza, la obra maestra, al mismo tiempo principio y fin. A mí me parece que el análisis interesante de Barthes tiene que ver con
Zambinella como portadora, como diseminadora de códigos de performatividad femenina. Este es el tema. O sea, uno podría pensar que esto es interesante si uno lo ve desde el punto de vista butleriano, a partir de la figura de la drag queen. La figura de la drag queen también, digamos, ¿no? Al ser una fail copy, lo que hace es dejar en evidencia la construcción del género. O sea, que todo género es una performatividad, que todo género es una repetición estilizada de actos o de marcas, de feminidad o de masculinidad. En este caso me parece que lo que uno puede ver en Barthes es que Zambinella de alguna manera también está performando. Es eso, es una anticipación. No lo plantea en esos términos, por supuesto. No hay performatividad, ese léxico no existe acá, digamos. Pero de alguna manera estamos viendo eso, como lo que engaña al escultor, a Sarracín, es la performatividad. Es una performatividad muy efectiva, a tal punto de que engaña al escultor que cree que Zambinella no es un castrado, sino una mujer. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo lo que está operando es eso. Uno podría ver, y un poco esta es la idea de la clase de hoy, uno podría ver que esta figura del castrado, esta figura literaria, y de la travesti, digamos, como una anticipación del pensamiento de género, de la filosofía de género butleriana. Es un antecedente más, ¿no? Un antecedente más de lo que iniciamos leyendo de Butler, ¿no? No se es mujer, llega una a serlo. Este es el proceso, ¿no? Llega una a serlo, se los leo de nuevo. No se nace mujer, llega una a serlo. Para Beauvoir, el género se construye, se llega a ser. Si el cuerpo es una situación, como afirma, no se puede aludir a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Zambinella es un caso de esos. O sea, Zambinella es eso, es un cuerpo interpretado. Es un cuerpo interpretado mediante significados culturales. A tal punto es interpretado en ese sentido que es tan efectivo que termina engañando a Sarracín, el escultor, que se enamora creyendo que era una mujer cuando era un castrado. Esto no hace sino dejar en evidencia esta cualidad performativa del género. Este es el punto, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir obviamente con nuestro recorrido. Les digo ya, vamos a ver el esquizo y el cuerpo sin órganos en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, un texto fascinante, fascinante. Así que prepárense por eso, por ese lado, y luego, bueno, obviamente seguiremos con Derrida, Foucault, etcétera. Falta mucho todavía. Así que, obviamente, como siempre les digo, participen del foro de la cursada, hagan sus intervenciones, pueden aportar material audiovisual, imágenes, escenas de películas. Lo que tiene, me parece a mí, lo que estamos viendo, son textos que son muy, por así decir, que tienen mucha referencia gráfica, ¿no? O sea, podemos buscar referencias gráficas de esto. Así que pinturas, reproducciones, fragmentos de películas, todo lo que quieran subir al foro de la cursada, háganlo. O sea, todo aporte para mí es bienvenido para hacer del curso también más dinámico, ¿no? Que sea como una dinámica permanente. Así que, desde ya, celebro todo tipo de contribución. Bueno, por ahora dejamos y seguimos la próxima clase con este hermoso curso nuestro de Género y Filosofía Francesa aquí en Cursa Virtual, y nos estamos viendo en una semana. Les mando un beso y un abrazo a todas y a todos. Gracias.